Estimada docente y compañeros, tengan todos buenas noches. El día de hoy tenemos el agrado de presentar la sustentación de nuestro ensayo titulado La literatura como visibilización de la vulnerabilidad infantil en las obras de César Vallejo. Somos el equipo 1 del aula A27. Les saluda María de los Ángeles Ordinola Juárez. Para iniciar con nuestra introducción, debemos señalar que en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI, el entorno escolar lamentablemente pierde con frecuencia su rol de refugio seguro, convirtiéndose en un escenario donde se replican las agresiones y tensiones del mundo adulto. Ante esta cruda realidad, César Vallejo denunció proféticamente esta exclusión y violencia infantil en sus célebres cuentos Pacoyunque y El Vencedor, evidenciando la hostilidad que sufren los alumnos más desprotegidos. Y para demostrar esta tesis abordaremos dos argumentos centrales. En primer lugar, el impacto psicológico del abuso escolar motivado por la condición socioeconómica y en segundo, referente a la defensa del derecho a una infancia protegida frente a la violencia y discriminación. Nuestra tesis central sostiene que las obras de César Vallejo evidencian la vulnerabilidad infantil en el entorno escolar, denunciando pues así el impacto del abuso socioeconómico y respaldando la imperiosa necesidad de proteger los derechos de la infancia. Como podemos nosotros apreciar en el fragmento de su cuento El Vencedor, hasta Juncos, el propio vencedor, estaba triste. Vallejo nos demuestra una vez más que la violencia en las aulas no solo deja secuelas físicas, sino una profunda huella emocional y psicológica en los niños. Asimismo, también reafirmando ello de que la urgencia de garantizar entornos escolares protegidos y libres de discriminación. Comenzamos con el desarrollo de nuestra investigación. Sustentamos nuestro primer argumento. En primer lugar, la narrativa de César Vallejo utiliza las vivencias escolares como un claro reflejo de los conflictos de clase. La escuela deja de ser un espacio seguro y se convierte en un escenario de exclusión y marginación hacia los estudiantes de menores recursos. A través de su cuento El Vencedor, Vallejo ejemplifica cómo la desigualdad económica determina el trato dentro del aula, evidenciando el profundo impacto psicológico y social que genera el abuso en la niñez. Pasando al segundo argumento, podemos señalar que en esta parte del trabajo se analiza cómo César Vallejo defiende el derecho de los niños a una infancia protegida y libre de violencia. La imagen de Paco Yunque nos representa la discriminación y el abuso que sufren algunos estudiantes dentro de la escuela debido a las diferencias sociales y económicas. Asimismo, UNICEF señala que todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra cualquier forma de violencia, abuso y discriminación, garantizando así su desarrollo integral. De igual manera, el crítico Víctor Vich señala y nos afirma que Vallejo mantiene un compromiso constante con la denuncia de las desigualdades y la defensa de los más vulnerables. Es por ello que estas obras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de construir escuelas y sociedades más justas, inclusivas y seguras, donde los niños sean respetados y tengan las mismas oportunidades para desarrollarse día a día plenamente. Imaginen que el primer lugar donde se supone que debemos aprender a convivir y protegernos se convierte en el reflejo más crudo de las injusticias del mundo de los adultos. Hoy analizaremos cómo César Vallejo expone esta dolorosa realidad a través de dos obras maestras de su narrativa escolar, los cuentos Paco Yunque y El Vencedor. Comenzamos con El Vencedor. En este relato, Vallejo retrata con gran sensibilidad el impacto psicológico del clasismo,
y la marginación. Vemos cómo un protagonista sufre el desprecio y la inferioridad simplemente por su condición socioeconómica, mientras el entorno escolar normaliza una jerarquía injusta donde el privilegio económico se impone sobre el respeto y la igualdad. Esta dinámica de abuso se profundiza de manera desgarradora en Paco Yunque. Aquí presenciamos cómo el niño Humberto Grieve, escudado en el estatus y dinero de su familia, humilla, roba el esfuerzo escolar y discrimina sistemáticamente a Paco Yunque, un niño tímido llegado del campo. Lo más alarmante de la historia no es solo el abuso de Grieve, sino la pasividad de la escuela, que calla y naturaliza la injusticia. Ambos relatos nos demuestran que las vivencias dentro del aula no son aisladas, sino el reflejo directo de una sociedad fracturada. La vulnerabilidad de los niños frente al poder y la discriminación nos obliga a mirar de frente los abusos cotidianos que destruyen la autoestima y los derechos de la infancia más indefensa. Para sintetizar los hallazgos de nuestra investigación sobre la vulnerabilidad infantil en la obra de Vallejo, en primer lugar concluimos que estas obras constituyen un retrato crudo de la vulnerabilidad infantil, evidenciando cómo el aula de clase puede transformarse en un escenario en exclusión y violencia para los niños más desprotegidos. En segundo lugar, la narrativa de Vallejo funciona como una denuncia firme frente a la desigualdad social, reafirmando la urgente necesidad para proteger y defender los derechos de la infancia. Por último, la trascendencia de su mensaje va más allá del texto y nos deja una pregunta ineludible. ¿Estamos construyendo realmente entornos educativos seguros y una sociedad justa para todos los niños? Como compromiso tenemos 2 puntos. Como primer punto tenemos, ante estas injusticias estructurales que trascienden la ficción y aún persisten en las aulas actuales, es indudable cuestionarnos que estamos construyendo realmente a construir entornos educativos, seguros y una sociedad más justa e inclusiva para todos los niños. Como punto número 2, tenemos, resulta urgente transformar nuestra mirada sobre la niñez, pasando de la indiferencia ante el abuso a una responsabilidad activa que garantice el respeto y la integridad de los demás vulnerables frente a una forma de discriminación.